Pues tenemos ya casi un mes estudiando la primera carta de Pedro, We got about a month into studying 1 Peter together. así que vamos a resumir lo que hemos visto para que pues todos entendamos lo que está pasando en esta carta. So I'm going to go ahead and give us a quick summary so that we all know what's been going on in this letter. Bueno, la primera carta de Pedro se escribió en un contexto de persecución a la iglesia. So 1 Peter is written in the context of the persecuted church. Fue escrita alrededor del año 62 y parece que Nerón estaba reinando en ese entonces. So it's written in the early 70s AD when Nero is the emperor. Entonces Nerón inició esta persecución en contra de los cristianos. And so Nero has started a persecution against the Christians. Y era una persecución no de que se burlan de ellos en Facebook, era una persecución real. And this is not like persecution as in they're making fun of them, Christians on Facebook. This is actual persecution. Los cristianos que le decían sí al Señor estaban firmando su sentencia de muerte. So if you said yes to the Lord as a Christian, you were signing your own death sentence, as it were. Entonces, para ellos era muy real el seguir a Cristo. And so for them, following Jesus was real. Y en medio de este contexto de persecución, llega Pedro con esta carta. And so in that context of persecution, Peter writes this letter. Y en esta carta empieza a recordarle a los creyentes lo que ellos son gracias a la salvación de Cristo. And so Peter has been reminding the Christians who they are by the grace of Jesus. Les empieza a hablar de las promesas que Dios iba a estar con ellos en medio de esa persecución. And so he begins to remind them of Christ's promises to them in the midst of that persecution. Algo interesante es que no les dice que los va a rescatar de esa persecución. It's interesting that he doesn't say to them, Jesus is going to save you out of this persecution. Les dice que su fe va a ser probada He says that your faith is going to be tested. a través de estas tribulaciones. Your faith will be tested through these tribulations. Y así en todo el capítulo 1 son promesas que Pedro les está recordando a los cristianos. And so through all of this, all of chapter 1, Peter is reminding the Christians of the promises of God. Así muy resumidamente voy a estar mencionando algunos. So I'll mention a couple in summary. En todo el capítulo 1 podemos ver que Jesús fue quien hizo que fueran salvos. And so we see that it's Jesus who is the one who has brought their salvation. Vemos que gracias a Jesús podemos tener una esperanza viva. And so because of Jesus, we can have a living hope. Que gracias a su misericordia hoy podemos estar más cerca de la eternidad. Thanks to his mercy, we are closer to eternity. Luego el verso 4 nos empieza a hablar de una herencia que nos da la salvación. And we have, verse 4, we have an inheritance. Una herencia que nunca se va a acabar, An inheritance that will never will never end. que va más allá de lo terrenal, está en los cielos. It goes beyond the earthly into the heavenly. Y luego ves así, es como, ¿a cuál herencia? No bien acabado, no bien ruino, no tengo ni para los regalos de Navidad. And you might be like, well, where's that inheritance now? Because I'm short on money and don't have anything to buy Christmas presents with. Bueno, aquí hay una idea que Pedro habla en toda esta carta. And well, we get a key idea that Peter talks about throughout this letter. Y esta teología no tiene un nombre, pero le dicen el ya, pero todavía no. There's this theological concept that we call the already and not yet. Por ejemplo, nos dice que somos santos, sí, pero todavía no. We are holy, yes, in a real way, and yet not completely. Tenemos una herencia, sí, pero todavía no. We have an inheritance. It's ours, and yet we don't have it in hand yet. Estamos ya salvos, sí, pero todavía no. We are saved, and yet there is more. Y esto pasa en toda la carta de Pedro. This happens all throughout the First Peter. Y luego nos habla de
que gracias a que Cristo nos roció con su sangre, hoy podemos tener esa comunión con Dios. And so, because Jesus has washed us with his blood, we have this inheritance. Y luego me gusta mucho el verso 8. Verse 8 is a verse I love. Dice que amamos a Jesucristo sin haberle visto. That though you have not seen him, speaking of Jesus, you love him. Y saben que este verso nunca lo he podido explicar, You know, this verse, I could never really explain it. porque es algo que pasa y no sé por qué. Something that happens, and I don't know why it happens. Y sé que a todos los que estamos aquí podríamos estar siendo otra cosa, pero estamos aquí porque lo amamos. I know that we're here, and you could be somewhere else, but you're here because you love Jesus. Sin haberlo visto, somos capaces de amarlo gracias al Espíritu Santo. Though we have not seen him, we love him, and we love him because of the Holy Spirit's work in our hearts. Y pues hay muchas más promesas y más bendiciones que vemos en todo el capítulo 1. So there's so many more promises and blessings that we see in chapter 1. Nos dice después que somos nacidos de nuevo también. It says that we've been born again. Y es el resumen del verso 22 hasta el 25. Nos habla de nuestra vieja vida y nuestra nueva vida en Cristo. And verses 22 and through 24 tell us about our old life compared with our new life in Christ. Y la carta de Pedro es así. Tiene como secciones divididas muy desordenadamente, no como las cartas de Pablo. And so Peter's a little bit more all over the place, a little less organized than Paul is in some of his writing. Pero cada que Pedro escribe nos habla de la misericordia de Dios, Whenever Peter writes, so he's reminding us of the mercy of God, cómo por su gracia fuimos salvos how we were saved by his grace, y cómo eso nos hizo renacer a nosotros. and how that caused us to be born again. Y así llegamos al capítulo 2 por fin. And so now, here we are, finally, in chapter 2. Y empieza a hablar, pues todo lo anterior es como promesas, bendiciones, alegría, gozo. All the rest is promises and blessings and joy. Dice que hemos nacido de nuevo, que ya tenemos vida eterna. We've been born again, we have eternal life. Y luego empieza el verso 1. And this chapter 2, verse 1 starts. Desechen pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todo el hablar mal de los demás. Therefore, putting aside all malice and deceit and hypocrisy and envy and all slander. Como que ya no está tan suave, ¿no? And all of a sudden, it got a little heavy. Estaba más suave cuando era puros regalos de Dios para nosotros. It was a little bit sweeter when it was all just promises and blessings. Pero ahora como que ocupamos hacer algo nosotros. But now it's like we've got to do something. Pedro nos empieza diciendo aquí que si hemos entendido todo este proceso de salvación del capítulo 1, So Peter's telling us, if you've understood the process of salvation that's been described all throughout chapter 1, empieza diciendo, si entendiste todo eso, desecha pues so he's saying, if you've got all of that, therefore put aside toda malicia, engaño y toda esa lista que está ahí, ¿no? the malice, the deceit, the whole list. Entonces, vemos algo muy interesante en esta sección de este capítulo, So we see something really interesting in this section of the chapter. que la fe no se puede quedar estática, tiene que estar en acción. The faith cannot remain static. It needs to be put into action. Se acompañan unas hojitas atrás en la carta de Santiago. If you go back just a couple of pages to the Epistle of James, Vamos al capítulo 2, look in chapter 2, en el verso 17. in verse 17. Sé que muchos lo sabemos este verso. A lot of you probably know this. Nos dice que la fe sin obras está muerta. It says this, faith, if it has no works, is dead. Entonces, entendemos que la fe no nomás es para pedir algo creyendo que va a pasar.
So we understand that faith is not just about asking for something and thinking that it's going to happen. La fe también es creer que podemos hacer algo que Dios nos pide. Faith is also believing that we can do something that God is asking of us. Si Dios nos dice que dejemos estas cosas, podemos creer con fe que las podemos dejar. If the Lord is asking us to leave certain things, we can believe with faith that He will enable us to do that. Entonces vemos que Dios nos pide dejar cosas que eran parte de nuestro viejo hombre. And so the Lord is asking us to leave things behind that belong to the old man. Y vemos toda esta lista, ¿no? And we see the list. Pero lo malo es que seguimos en este cuerpo The trouble is we continue on in this body, y todos aquí somos débiles. and we are, all of us here, weak. Todos batallamos con un asunto. We're all struggling with something. Hay cosas que pensamos que nadie nunca va a saber. There's things that we think nobody is ever going to know. Dios sí sabe. The Lord knows. Entonces por eso tenemos que tener fe para creer a Dios que podemos dejar esas cosas que Él nos pide. So we have to have faith to believe in the Lord to be able to do the things He's asked of us. Vamos allá a la carta de Hebreos, Let's look at the epistle, let's look at Hebrews en el capítulo 4, chapter 4, en el verso 15. verse 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses. Vemos que aquí que podemos confiar en Jesús porque Él conoce nuestras debilidades. So we see that He is able to understand our weaknesses. Y lo mejor de todo es que Él, conociendo todo eso y tentado en todo, Él salió libre de todo ese pecado. And the amazing thing is that He, though He knew all of this and had these temptations, He lived without sin and free of sin. Sería absurdo pensar que Jesús es malicioso, engañador, ¿no? It would be terrible to think that Jesus is bad or a deceiver. Que fuera hipócrita Jesús o envidioso, ¿no? ¿Se What if imaginan? we were to think that Jesus was jealous? Él no es así, dice que podemos confiar en Él. No, he's not like that. He's not like the things that we're being asked to put off in chapter 2, verse 1. He's trustworthy. Pero está interesante esta lista que menciona aquí Pedro. It's interesting, this list that Peter has. Vemos la primera palabra que es la malicia, ¿no? And this first word is malice. Y eso es tener una mala voluntad en contra de alguien. This is when you have ill will towards someone. Es como que parece que quieres hacer algo bueno, pero tienes una doble intención. It's like you act like you want to do something good, but you actually have wicked intentions. Luego vemos que nos habla que dejemos el engaño también. And we're to also leave all deceit. Y esto quiere decir que dejemos de engañar a personas como extorsión, tipo extorsión. The idea here is a particular kind of deceptiveness which is looking to extort someone. Es hacer creer a alguien que está haciendo algo bueno, pero para obtener algo a cambio tú. That's when you make it look like, again, you're doing a good thing, but you're actually acting on self-serving purposes. Luego nos habla de la hipocresía. And then it talks to us about hypocrisy. Es aparentar algo que no somos. It's to pretend to be someone that we're not. Como si fuéramos buenos, pero todo el tiempo para obtener algo, un beneficio propio. Again, all of this fits with the idea of you acting one way to look good, but really acting at a self-serving purpose. Y la última parte es el hablar mal de alguien, ¿no? And this last piece is slander. Es como hacer una falsa acusación en contra de alguien. That's when you make a false accusation against someone. Y aquí la verdad me tardé mucho estudiando este pedacito porque se me hizo interesante. I really dug deep on this and spent a lot of time thinking about it. Porque me di cuenta de que es algo constante el hablar o hacer una falsa acusación.
se menciona mucho en la Biblia. Realize that this false accusations are mentioned a lot in the Bible. En 2 de Timoteo podemos ver otra lista In que, es, 2 Timothy, we can see another list, que es incluso más larga que esta que Pedro nos menciona. and it's a longer list than what Peter mentions here. Y nos habla también de que eso era nuestro viejo hombre. And Paul's clear there that that's what our old self was like. Pero ahí hay una palabra muy específica en el 2 de Timoteo capítulo 3, verso 3. But in 2 Timothy chapter 3, verse 3, there's a particular word that he uses. Dice que son calumniadores. He says that you are, I'm not sure how that gets translated here. I think it's malicious gossips in the NASB. ¿Ah? Es calumniar, inventar cosas de la gente, ¿no? So to gossip, to say things, to make things up about other people. Entonces, es la misma idea que Pedro está mencionando. It's the same idea that Peter is talking about. ¿Y saben en el griego qué es esa palabra? And do you know what that word is in Greek? Diabolos. Diabolos. O sea, tú al hablar mal de alguien, estás siendo diabolos. So when you're speaking ill of someone, you are functioning like a diabolos. Está interesante, ¿no? Está feo, pero está interesante. It's ugly to think about, but it's interesting, isn't it? Entonces algo me hizo sentido más adelante, porque en el Antiguo Testamento a Satanás se le conoce como el acusador. And so that kind of made something click for me because, of course, in the Old Testament, Jesus is known primarily as Satan, and he's the accuser. Y eso lo podemos ver en Zacarías. You can see that in Zechariah. Y luego en el Nuevo Testamento In the New Testament, vemos a Jesús acusando a los fariseos y les dice, su padre es el diablo. and you think of Jesus speaking to the Pharisees, and he says, "You're of your father, the devil." Incluso a Pedro, al que está escribiendo esta carta, en una ocasión le dijo, apártate de mí, Satanás. Even in the Gospel of Matthew, Jesus speaks to Peter and says, "Get behind me, Satan." Entonces me hizo más sentido esto. So this started to make more sense to me. Jesús nunca le dijo a Pedro que él era Satanás. Jesus isn't saying to Peter that he's literally Satan. La idea que Jesús le dijo, apártate de mí, porque estás hablando diabolos. He says, "Get behind me because you're talking like the devil." ¿Por qué? Porque no quieres hacer la voluntad de Dios. Because you don't want to do the will of God. No quieres seguir el plan de Dios. You don't want to follow the plan of God. Entonces, toda esta lista que Pedro nos menciona So this whole list that Peter is telling us about nos hace ser partícipes del acusador. if you're doing these things, not putting these things off, then you're participating in the work that Satan does. Y Apocalipsis nos menciona que Satanás es el acusador de los hermanos. And what's interesting is that Satan is the accuser of the brethren. Y cuando nosotros somos envidiosos o hipócritas o toda esta lista, When we are jealous or when we are hypocrites, estamos actuando como el acusador de los hermanos. when we are acting then as an accuser of the brethren. Por eso nos dice aquí en el verso 2, desechen todo esto. And so this is why he's telling us, put all of that aside. Y luego nos dice que deseemos la leche espiritual. Then he tells us to desire the pure spiritual milk. Entonces vemos que no nomás tenemos que desechar algo, tenemos que llenarnos de otra cosa. And so we don't need to just get rid of something. We need to also fill ourselves with something. La leche espiritual que habla aquí The spiritual milk that's spoken of here, es la palabra de Dios. it's the word of God. Está haciendo una referencia a que nosotros debemos de desear la palabra de Dios
como un niño desea la leche. We should long for the Word of God the way that a baby wants milk. Pero es interesante que especifica niño recién nacido. It's interesting that it's particularly focused in on a newborn child. Porque todos sabemos cómo son los bebés. Well, we know how babies are. Cuando tienen hambre, lloran y gritan y hacen de todo para obtener leche. When they are hungry, they will cry and they will scream, they will do whatever to get milk. Y no van a parar de hacer eso hasta que logren su objetivo, que es tener leche. They're not going to stop until they obtain the goal, which is to get milk. ¿Y qué pasa si tú dejas de darle leche a un bebé? What happens if you don't give milk to a baby? Bueno, su vida se va acabando, ¿no? Well, then their life is dependent on that milk. Si el bebé tiene hambre, tú no puedes reemplazar su hambre con entretenimiento ni nada más. If a baby needs milk, you cannot replace the milk with entertainment. Imagínese un bebé de 2 semanas, ¿no? Llore y llore. Tú mira, mira, el carro nuevo, mira, o el teléfono nuevo. No se puede. You can't say to a 2-week-old baby that's crying for milk, oh, look, a phone or a car. Well, it won't work. A ellos no les importa más nada que la leche. They're at an age where all they want is milk. Y esto es lo que Pedro nos quiere explicar a nosotros. And that's what Peter is trying to explain to us. Que nuestra actitud ante la palabra de Dios debe de ser con ese mismo deseo. And our attitude to the Word of God should be with that kind of same desire. Ojo que también nos dice aquí, deseen, no nos dice lean. He says to desire, not read. No nos dice que leas tu Biblia todos los días. He doesn't tell you read your Bible every day. Es diferente lo que está diciendo aquí. This is a little bit different what he's saying here. Es como algo más profundo. This is more profound. ¿Por qué? Porque muchas veces leemos la Biblia, A lot of times we read the Bible, pero no estamos ahí, como que nuestra mente está por otro lado. but we're not really there. We're reading, but our mind is somewhere else. Y eso no es tener comunión con Dios. And that's not really communing with the Lord. ¿Por qué? Porque no estás deseando con un hambre tener comunión con Dios. Because you're not really desiring to have communion with the Lord. Y no está mal que tengamos horarios específicos para leer la Biblia, no está mal. There's nothing wrong with having a plan, a Bible reading plan. Pero si no buscamos con hambre al Señor, la Biblia se convierte nomás en información. But if we don't have a desire for the Word of God, then Bible reading can just turn into reading a book. Igual a veces en el trabajo o en la calle, donde sea, comparto con alguien el Evangelio. Likewise, I can go out and I can share the gospel with someone on the streets. Y uso la Biblia como referencia, I can use the Bible for reference work, pero eso no es pasar tiempo con Dios. but that's not the same thing as spending time with God. No nomás se trata de leer o predicar o servir. It's not just about reading or preaching or serving. Se trata de anhelar la palabra de Dios. It's about longing for and desiring the Word of God. Y luego es interesante que dice no adulterada. And it's interesting this word can be translated unadulterated. ¿Sí saben lo que es adulterado? You know, it's something that's adulterated as. Cuando agregas algo más baratito a algo. When you add in something that's cheap or knockoff ingredient. Entonces es la misma idea. Es bueno escuchar prédicas, es muy bueno. It's good to listen to the word preached. Hay sermones que son muy buenos, There are great sermons. pero escuchar sermones no es permanecer en la palabra de Dios. But just listening to a sermon is not persisting and abiding in the Word of God. Y es raro decirlo porque pues somos predicadores. It might seem strange to say because here we are, preachers. Y los predicadores intentamos adornar un sermón o poner ejemplos y hacer muchas cosas para que se entienda. And we try to, prepare and adorn a sermon with all kinds of different aspects to present. En el más buen sentido de la palabra,
estamos adulterando lo que dice esto. In a sense, we could be adulterating, adding ingredients to the Word of God. Y con esto no quiero decir que estamos haciendo el mensaje, distorsionándolo para decir algo malo, no estoy diciendo eso. It's not that we're not trying to say that preaching is distorting the Word, Pero no es leche espiritual pura, es algo ya adulterado que alguien más te da. but it's not direct from the source, as it were, the pure Word that's being spoken of here. Entonces, quiero decirte que ningún sermón va a sustituir nunca a la palabra de Dios. So what I'm trying to say is this: no sermon can ever take the place of the Word of God. Aparte, ¿qué pasa si yo me equivoco en una interpretación y les digo algo que no es? And think about it this way: what if I say something and I'm mistaken and I get it wrong? ¿O que si soy un lobo disfrazado de oveja? Or what if I am a wolf dressed in sheep's clothes? ¿Qué tal si yo soy bien malicioso, What if I'm full of malice? soy engañador, I'm a deceiver. soy envidioso? Todo lo que dice I'm eso. envious. ¿Qué pasa entonces? What happens? Bueno, por eso necesitamos ir nosotros en lo personal a pasar tiempo con Dios, This is why we need to go and spend time in the Word of God ourselves. para que por ella, para que por la palabra, dice, crezcas para salvación. And so that we can grow in salvation. Entonces tú podrás decir, pues que ya no soy salvo, ¿cómo que me dice que crezca para ser salvo? So you might ask yourself, well, I am saved. What does it mean to grow in respect to salvation? Bueno, ¿ustedes qué creen que pasa si a un bebé no le das leche, aparte de que puede morir? What do you think would happen to a baby if you don't give it milk, other than it will eventually would die? Bueno, el bebé no nomás ocupa leche para ya que se calle y esté contento. The milk for a newborn is not just so that it'll be quiet. Ocupa leche porque ocupa crecer. A baby needs milk to grow. ¿Por qué? Porque en la leche está todo lo que él necesita, las vitaminas, proteínas, todo lo que el bebé necesita. In the milk is all the vitamins and the minerals that the baby needs to grow. Y es lo mismo en lo espiritual. And it's the same in the spiritual. Necesitamos de la leche espiritual para seguir creciendo. We need spiritual milk to continue to grow. Cuando llegamos a Cristo, nosotros somos como unos niños, When we come to Christ, we're like children. pero Dios no nos quiere dejar como niños. But the Lord doesn't want to leave us as children. Él quiere que seamos cada día más semejantes a Cristo. He wants us every day to be more like Christ. Si me pueden acompañar a Efesios capítulo 4, If you could turn with me to Ephesians 4. el 4 en el verso 14. En el 13, perdón, voy a empezar a leer del 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. In Ephesians 4:13, we read this, until we all attain to the unity of faith and the knowledge of the Son of God, to the mature man, to the measure of the stature which belongs to the fullness of Christ. Y luego el verso 14 es clave aquí, dice, para que ya no seamos niños. And so in verse 14, we get this very clear statement, as a result, we will no longer be children. Entonces, el leer la palabra de Dios nos hace crecer cada día más. And so as we read the word each day, we grow each day. En 2 de Corintios, Pablo nos dice esta misma idea. In 2 Corinthians, Paul gives us the same idea. El capítulo 4, el verso 16, nos dice, por lo cual no desmayamos, sino que aunque en nuestro hombre exterior va decayendo, el interior no obstante se renueva día a día.
2 Corinthians 4:16 says, "Therefore we do not lose heart, but though our outer man is decaying, yet our inner man is being renewed day by day." Entonces necesitamos crecer So we need to grow. constantemente y no tenemos que quedarnos iguales. Constantly we need to grow. We don't want to remain the same. Porque la salvación sí es un evento que pasa, Because salvation is an event that happens, pero no se queda ahí solamente. but it doesn't stay there. Eso sucede cuando te arrepientes y aceptas que ocupas un Salvador. And that's what I'm talking about when you come to repentance and you accept your need for a Savior. Ahora la salvación también es un proceso de día a día. But there's also a sense in which salvation is a progression that happens day by day. Y eso comienza cuando naciste de nuevo. So when you're born again, this process begins. Es como es la justificación, la santificación y en un futuro la glorificación. So we can talk about salvation past, justification, salvation in its ongoing present as sanctification, and salvation in the future as our glorification. No nomás somos salvos y ya. We're not just saved and then that's it. Necesitamos aprender a vivir en esa salvación. We need to learn to live in that salvation. Necesitas aprender, porque el verso 3 dice, necesitas aprender si es que has gustado la benignidad del Señor. And so what we need is to grow if it is truly the case that you have experienced the goodness of the Lord. Y ese verso 3 es un salmo que Pedro cita, el Salmo 34. And Peter goes on to quote from Psalm 34. Entonces tengo una pregunta para ti en esta tarde. So I've got a question for you in this evening. ¿Dios ha sido bueno contigo, aunque sea una vez? Has the Lord been good with you ever, even once? ¿Has probado las bondades de Dios en tu vida? Have you tasted the goodness of God in your life? Si puedes decir sí a esto, If you can say yes to that, hay dos cosas que Dios te pide. then there are two things that the Lord would ask of you. Desecha y desea. Put off and now take on a new desire. Desecha todo lo que hacías en tu vieja vida Put off the things that you did in your old life y desea la leche espiritual. and desire this spiritual milk. Pero ¿cómo si soy un hombre caído y soy pecador? ¿Cómo lo puedo hacer? How can I do this if I'm a fallen man? I'm a sinner. Bueno, el verso 4 dice cómo. Verse 4 tells you how. Acercándote a Él. Drawing near to Him. Es todo lo que necesitamos. That's all that we need. Acercándonos a Él, que es la piedra viva. Coming to Him who is the living stone. Y esta palabra acercarse parece como que es, me voy a acercar una vez nomás. And so you may think, well, I'm just going to draw near once. Pero esta palabra acercarse es acercarte constantemente a Él. But the idea is that you would be continually, constantly coming and drawing near to Him. Si vamos otra vez ahí en Hebreos 4, If you go back to Hebrews 4 that we already looked at, tiene la misma palabra el verso 16. it's the same word in verse 16. Acerquémonos, pues. Therefore, let us draw near. Pero luego dice, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. With confidence to the throne of grace so that we may receive mercy and find grace to help in the time of need. Hay veces que nos queremos alejar de Él, There's times that we may want to distance ourselves from God. pero Hebreos dice y nos invita a que nos acerquemos a Él porque Él nos conoce. And yet Hebrews and 1 Peter invite us to draw near to Him. Él sabe tus buenas y tus malas. He knows your good and your bad. Y Jesús dijo, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. And Jesus said, the one who comes to me, I don't reject him. Entonces puedes tú con toda tu confianza puesta en Él, acercarte en Él
porque Él es misericordioso. And so you can, with total confidence, draw near to Him because He is good and gracious. Y luego desde el verso 4 al 8 nos habla sobre esta piedra viva. And so in verses 4 to 8, we learn more about this living stone. La piedra viva que representa a Cristo. That living stone is Jesus. Y lo interesante de todo esto es que está explicando cómo era el templo en el Antiguo Testamento. And it's interesting that he's talking about the way the temple was in the Old Testament. Así muy resumido todos estos 4 versos. And to real quick summarized version of these verses. En el Antiguo Testamento el templo representaba la conexión entre Dios y los hombres. In the Old Testament, the temple represented the point of connection between God and humanity. Era el lugar donde Dios reposaba, It's the place where God rested, donde Dios estaba What? y obraba desde ahí where the Lord was, and He worked from there. y protegía a su pueblo desde ahí. And He protected His people from there. Era un lugar divino en la tierra. It was a divine place where the divine presence was, but on the earth. Y cuando se escribió esta carta, cuando Cristo estaba aquí, pues el templo ya era diferente. And so when this letter was written, at the time of 1 Peter, well, the temple was a different thing. Había mucha corrupción, había muchas cosas malas que pasaban. There were a lot of things that had gone wrong, a lot of bad things happening. Y dice que Cristo se presentó al mundo como una piedra viva, And so we see that Jesus is presented to the world as a living stone. pero dice que para los hombres la rechazaron. But we see that men rejected Jesus. Pero Dios lo ve como escogida y preciosa. But from God's perspective, Jesus is chosen and precious. Y no se queda hasta ahí. Ahora nos habla a nosotros el verso 5. And then it doesn't stop with describing Jesus. We're spoken of in verse 5. Ustedes también, como piedras vivas, You also, as living stones, sé edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. are being built up into a holy house, a spiritual house. Nos está diciendo que espiritualmente ahora nosotros somos ese lugar donde Dios reposa. Because now spiritually we are the place where God dwells. Ahora nosotros, cuando aceptamos a Cristo, que es la piedra principal, And so when we accept Christ, who is that first primary angular stone, nosotros estamos enseguida de Él siendo parte de ese templo espiritual. we are then becoming part of this spiritual temple. Y no dice nomás que somos parte de ese edificio. And he doesn't just say that we're part of the edifice. Y no es un edificio, esto no es la iglesia, este edificio, somos nosotros. And we understand, of course, the church is not the building. We are the church. Y nos dice, no solamente son parte de esto, sino que son sacerdotes de esto. We're not just talking about the structure, though. He's saying you not only are you part of the building, but you are also the priest. Y vamos ahí a Hebreos otra vez, pero ahora en el capítulo 13. Have you turned back again one more time to Hebrews, but now chapter 13? Porque Pedro nos dice que somos sacerdotes para ofrecer sacrificios. Peter says that we are also priests to offer sacrifices. Pero ¿qué tipo de But sacrificios? what kind of sacrifice? Y eso lo vemos en Hebreos. We see that in Hebrews, what kind of sacrifice? Hebreos 13, en el verso 15. Hebrews 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Therefore, through him, then let us continually offer up a sacrifice of praise to God. That is the fruit of lips that give thanks to his name. Y el verso 16 dice, y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Do not neglect doing good and sharing, for with such sacrifices God is pleased. Así que esa benignidad que nosotros probamos un día, So that goodness that we have tasted from the Lord, la podemos compartir con aquellos que no han probado esa benignidad. we can share with those who've not known the goodness of God.
Y para terminar, So to wrap things up, me gusta que la podemos leer para atrás, esta carta también. I like that we can sort of read it backwards, if you will, this letter. Dice que hay una piedra viva So that there is a living stone que nos hace probar bondades that helps us to taste and see the goodness of God. y eso nos hace crecer en salvación. And that helps us to grow in our salvation. Y luego nos dice que somos, que eso pasa a través de la palabra de Dios por medio de Él. And this happens by God's grace through the word of God. Y eso nos hace nacer de nuevo. That's what brings ultimately new birth. Y eso pasa a través del Espíritu Santo. And that is all, of course, the Spirit's work. Y por el Espíritu Santo dice que creemos que Dios resucitó de los muertos a Jesús. And it's through the Spirit that we understand that God raised Jesus from the dead. Y esa esperanza es la que ahora tenemos nosotros. And that's the hope that we now have. Una esperanza viva. A living hope. Así que en estos tiempos de Navidad recordemos no solamente el nacimiento de Jesús, sino todo lo que implica. So as we celebrate Christmas, I want to encourage you not to just think about the birth of Jesus, but all of the implications of that. Lo que implica que el eterno se haya hecho finito. Think of what it means for the eternal to have become, the infinite to become finite. Recordemos que no solamente vino para enseñarnos a vivir, sino que dio su vida por nosotros. Understand that he didn't just come to teach us how to live, but he also came to give his life for us. Él era un bebé. He was a baby. Nosotros cuando nacemos de nuevo somos como bebés. When we are born again, we are like babies. Pero bueno, vemos a Jesús que creció en estatura y sabiduría, decía. But we see how Jesus grew in stature and in the Lord. Y cuando Él regrese, no va a venir como un bebé. And when he returns, he's not going to come back like a baby. Va a venir para gobernar He's going to return to sobre rule and reign todas las naciones. and rule the nations. Dice que los santos reinaremos con Él. And the holy ones will reign with him. Eres sacerdote y eres rey. He is a priest and a king. Tú también. You also. Ya, pero todavía no. Already, but not yet. Pero nuestra esperanza es una esperanza viva. But our hope is a living hope. Amén, hermanos. Así que Amen. vamos a orar. Let's pray. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde, Señor, que nos permitiste